Conversaciones que llevan a victorias y firmas en historias con Super Bienes Raíces. Queridos campeones inmobiliarios, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Super Bienes Raíces y les doy la más cordial de las bienvenidas a este episodio, el cual es un episodio especial y estoy muy contento de estar con todos ustedes y compartir hoy esta sesión con una queridísima amiga, una extraordinaria persona y una colega y profesional excepcional. Quiero presentarles a todos ustedes, queridos colegas e inversionistas, a mi compañera en la inmobiliaria IAD, Karen List. Karen, un gusto tenerte en Campeones Inmobiliarios. ¿Cómo estás? Hola, Super Bienes Raíces. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, agradecida por esta invitación y por la posibilidad de pues llegar a todo el público que sigue a Super Bienes Raíces. Muchísimas gracias. No, el placer es todo, es mío. Quiero comentarles a nuestros inversionistas. Karen es una profesional, líder en la red IA de México. Como ustedes saben, parte de lo que hacemos en los procesos con nuestros inversionistas de atención, de acompañamiento, de asesoramiento, pero también justamente los llevamos a que puedan tener su propio lugar en nuestro país, como dice, su propio lugar en este mundo, como dice nuestra misión en la inmobiliaria. Y hoy le hago la invitación a Karen porque realmente es un verdadero caso de éxito en el sector inmobiliario, no solamente como asesor, sino también como un ejemplo a seguir para los que estamos en este sector. Pero quisiera que, Karen, nos contaras un poco. Tratamos de conocer al asesor inmobiliario, te lo comentaba fuera del área. Muchas veces vemos esa punta del iceberg, vemos, le va muy bien en el sector inmobiliario, tiene éxito, pero hay un camino ya recorrido, hay experiencias, hay conocimientos y quisiéramos conocer a detalle de tu propia voz cómo fue este camino. Karen, hasta donde yo sé, tú te dedicabas, estabas en el sector de la educación, ¿cierto? Así es, Sí. en el Y sector de a ver, cuéntanos, ¿cómo una persona de educación, un modelo de negocio completamente distinto, así como el tuyo, da el salto a bienes raíces? ¿Qué pasó? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue esa acción que te dijo yo voy a cambiar de giro completamente? Bueno, pues fue algo inesperado, Ok, realmente. Esto surgió a raíz de la pandemia. ok. Yo tenía una escuela, Ujú, a mí la educación me encanta, es algo que me apasiona. Mi misión de vida es ayudar a otros a crecer ujú, a partir de mi propio crecimiento. ujú. Entonces, pues eso lo hacía con los niños, lo hacía con los maestros, lo hacía con los papás Es correcto. y me encantaba, o sea, me sentía realizada totalmente. Cuando llega la pandemia, las cosas se ponen difíciles. Sí. Nosotros rentábamos, te cuento que ahora que estoy en el medio inmobiliario, me doy cuenta de que rentábamos en una cantidad estratosférica, era muy fuera de lo que debería haber sido. Y entonces, pues tomamos la decisión de cerrar la escuela, porque si no nos íbamos a quedar con una deuda muy grande. Claro. De momento lo que yo dije fue, bueno, pues no importa, ya me quedo en la casa tranquila y ya ser como ama de casa, ¿no? Pero ¿qué crees, querido Superbienes Raíces? Eso me duró 3 meses y yo En ya serio. estaba desesperada. Entonces, ahí la vida Ujú, pues trajo una invitación a través de Jorge Méndez, un gran amigo, ujú. que fue el que me invitó a una plática, a una PON de la inmobiliaria. Oye, Karen, ¿de qué nivel de educación era tu escuela? Tenía primaria, Primaria. era primaria, ajá, Ok, pero tenías los ajá, 6 años con los niños. tenía los 6 años de primaria y además teníamos pues escuela de padres, capacitaba yo Ok. maestros Ujú, y pues trabajé con algunas instituciones, por ejemplo, con el TEC de Monterrey, ujú. para diplomados para directores y supervisores. Entonces, esa parte de la educación y la capacitación es mi pasión.
Eso ya lo traías, que te ha ayudado ahorita en Ya el lo sector traía. inmobiliario. Pero ahorita vamos a platicar más adelante de eso. Entonces llega la pandemia, se cierran actividades, a tus alumnos los llevan a su casa. La parte presencial de la escuela es la que económicamente empieza a pegar al negocio, al modelo de negocio que tú tienes. Y, o sea, tu escuela definitivamente cerró a causa de la pandemia. Sí, de hecho, todavía un año más nos Ujú. mantuvimos trabajando en línea, que Ok. fue un año que yo disfruté mucho porque pues, el supervisor dijo, cada quien haga lo que pueda como quiera. Y Ok. entonces yo pude hacer mucho como quise. Y entonces, ahí, pues aprendí el uso de muchas herramientas que Sí, ahora me sirven en la parte inmobiliaria, claro. pero empecé trabajándolas con los niños, Ujú. parte del Zoom y otras herramientas que usamos para que los niños pudieran tener algo interesante, algo que dijeran, sí, me quiero conectar a clases porque esto es divertido, porque aprendo y porque vale la pena. Claro, definitivamente, definitivamente. Pasa este proceso de la pandemia y tú, cuando dices, voy a dedicarme al hogar, ¿cuánto tiempo hiciste lo de la escuela más o menos? ¿Cuánto tiempo tuviste tu escuela? ¿O cuántos años te dedicaste a eso? Yo me dediqué 42 años a la Ah, ok, educación. ok, Primero en preescolar y 7 años tuve la primaria. ok. Esa la abrimos recientemente, Ujú, digamos, pero 42 años yo me dediqué, soy maestra, bueno, soy educadora de ujú. profesión y luego soy maestra en administración de instituciones educativas superiores. Excelente. Entonces, 42 años me dediqué a eso. Ok, 42 años. Después de 42 años llega este parón obligatorio de la pandemia. Y entiendo que Karen dice, bueno, lo voy a tomar por el lado positivo, voy a descansar, voy a dedicar más tiempo al hogar. Pero sucede, ¿no? Que alguien que está acostumbrado a trabajar o tener una inercia, porque una escuela, queridos colegas, queridos inversionistas, realmente es una actividad de tiempo completo, es una actividad que igual y no es 24/7, pero sí, tal vez 18/6, por ahí sí, sí puede ser. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad pararse frente a grupo, padres, maestros. Tienes la educación de seres humanos en tus manos. Y es una gran responsabilidad, y es mucho trabajo. Después de esto, una persona con esta inercia es difícil que pueda parar, ¿no, Karen? ¿Cómo lo ves tú? Así es, digo, de momento me entusiasmó empezar a Sí. hacer algo que nunca había hecho, ¿no? Que Ujú. era quedarme en casa tranquila, pero la tranquilidad así en ese sentido no se hizo para mí. Muy bien. Llega una invitación a una PON para que podamos tener el mismo lenguaje, queridos, las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Una PON es una oportunidad de negocio dentro de nuestro ramo, que no es otra cosa que presentar qué es lo que nosotros hacemos con el objetivo de poder generar un reclutamiento de posibles asesores inmobiliarios que también se dediquen a la actividad a grandes rasgos. Llegas, Karen, a esta PON. ¿Qué es lo que más te gustó en ese momento? Bueno, te cuento que tuve la fortuna de que Karim, el Ujú, dueño de la inmobiliaria de sí, IAD, vino a Toluca, que es en ujú, donde yo estoy, a dar la PON. ujú. Y cuando yo escuché a Karim, y lo escuché con la pasión con la que habla, con el Sí, convencimiento, explicando lo que uno podía llegar a hacer. En ese momento que yo ya me encontraba como medio desesperada por no hacer nada, yo dije, esto es lo que necesito, porque yo todavía me siento con energía, yo claro, todavía me siento con la capacidad de aprender, yo sí. todavía me siento con la capacidad de ayudar a otros. Entonces, pues cuando él dijo que quién quería inscribirse, pues inmediatamente yo levanté la mano porque dije, aquí voy a poder continuar creciendo yo como persona y ayudando a otros. Maravilloso. ¿Esa PON en qué año fue? ¿Tú lo recuerdas? Fue hace 4 años y medio, en diciembre de ¿Del 2022 2000, más o menos? no, fue en 2021, diciembre de 2021. Diciembre de 2021. Excelente. No, ya son más de 4 años, casi, casi 5. Ah, bueno, sí, porque fue en diciembre. Sí, sí, tienes Ujú. toda la razón. Muy, muy interesante, Karen. Llegas entonces al sector inmobiliario.
Y aquella charla que te dio Karim, lo conocemos muy bien, un apasionado, como decimos aquí en México, muy echado para adelante, ¿no? Cuando habla y esta energía que domina. Pero realmente cuando ya estabas en la acción, tus primeras semanas en el sector inmobiliario, ¿fue como él te lo contó? ¿O qué pasó? Bueno, pues empecé muy entusiasmada, ¿Sí? pero con mucho miedo, Ok. porque yo me movía como pez en el agua en la parte educativa, era una Sí, claro. persona reconocida pues a niveles altos, y de repente aquí me sentía como que yo no sabía nada, me sentía como pez fuera del agua Ujú. y como que no iba a poder, ¿no? Ya a la hora de empezar con el día a día y de que tienes que leer una escritura y yo veía la escritura y la leía, y la leía y no encontraba los datos que necesitaba. Sí, Entonces, mi padrino en la inmobiliaria, Jorge Méndez, me ayudó mucho, me pegué mucho a él para ir a todos lados y pues llega el día en que voy a captar mi primer propiedad, ¿no? Entonces, el miedo, el no saber qué hacer, afortunadamente en IAD tenemos esto de que el padrino te acompaña en las primeras interacciones y sí, bueno, ya gracias a sentir el apoyo de él, pues yo tengo la facilidad de relacionarme con la gente. No me fue difícil, pero había ciertas cositas técnicas que como que claro, dudaba y él me apoyó. Pero sí fueron esas primeras semanas, fueron un poco como de angustia, porque te cuento, yo crecí con el paradigma de que primero tenías que saber para poder hacer. exacto. Y Sí, sí, entonces sí. aquí estaba creciendo, estaba aprendiendo en el camino. Entonces no me sentía como con la confianza, no me sentía con la autoridad moral Ujú. para ejercer algo que desconocía, que no conocía al 100%, ¿no? Claro. Entonces, eso me generó conflicto al principio. Oye, es muy interesante esto que comentas porque es cierto, yo todavía tengo esta parte de, tengo que tener un conocimiento para la ejecución, pero el sector inmobiliario, al ser un sector con mucho movimiento, un sector vivo, sector de personas, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, pero además tienes esa adrenalina de que tienes el patrimonio de alguien en tus manos y tienes que Mm. hacerlo bien, es decir, el margen de error tiene que ser prácticamente mínimo que te obliga, ¿no? A entender muchísimo más rápido los conceptos, dominarlos y sobre todo ejecutarlos. Y en ese sentido, tú como experta en en procesos de capacitación, de formación, por supuesto, de alumnos, ¿cómo fue tu proceso de capacitación durante este periodo? ¿Cuánto duró? No sé si lo recuerdes. ¿Hubo Sí, una metodología? Cuéntanos un poco de eso. sí, claro que lo recuerdo. Mira, justo por lo que te decía de que yo necesitaba algo que respaldara, yo decía, ¿cómo le voy a decir a la gente que me conoce de 42 años como maestra? Señora, ¿cómo está? Espero que muy bien. ¿Ahora qué cree? Hablo para decirle que le puedo ayudar a vender su casa. Y me Sí, iba a decir, maestra Karen, pues usted qué sabe de vender casas. Entonces, yo me propuse claro. 3 meses para lograr certificarme. Ok. Como tú hace rato decías, yo venía de la inercia del Ujú, trabajo. Con la pandemia, el trabajo se alargó más porque no había horarios. Entonces ujú, yo tenía horarios para que trabajáramos con los niños, pero los papás, había papás que me contactaban temprano, papás que me contactaban muy noche, niños que hablaban porque se quedaban solos en la casa y maestra Karen, mm, auxilio, socorro. Entonces venía de esa inercia de un trabajo muy grande. Entonces, con esa inercia dije, me voy a seguir y me propuse capacitarme y con orgullo te digo que a los 3 meses de haber entrado a IAD, me certifiqué como asesora inmobiliaria. Entonces, eso fue gracias a ponerme a estudiar y acompañar a mi padrino en IAD a todo lo que pude. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo ya tuve mi certificado, ahora sí, me anuncié en redes sociales diciendo, así como ustedes me conocen, con el mismo, pues, responsabilidad, capacidad, todo lo que ya saben ustedes de mí, me pongo a sus órdenes como asesora inmobiliaria. Y entonces ya ahí empezó a llegar gente que al ver mis publicaciones, pues me empezó a buscar. claro, y además el profesionalismo que tú ya traías como respaldo y que lo llevas a un sector nuevo es lo que ayudó justamente a poder ser muchísimo más rápido. Y aquí, querido público, sobre todo
en estos momentos me dirijo a mis colegas asesores inmobiliarios que se den una idea. Los procesos de capacitación y entrenamiento son fundamentales no solamente en esta área, en cualquiera. Pero repito, tenemos el patrimonio de nuestros clientes en nuestras manos. Muchas veces, yo leí un estadístico, ¿no? Una persona en México se hace de 1.2 casas en toda su vida. Es decir, comprar una propiedad puede ser más importante que casarse. Porque pues una, dos, tres veces, ¿no? Algunos, o tienes uno, dos o más hijos, pero comprar una propiedad, compras una propiedad por las inercias económicas, lo que sea. Estar capacitados y bien entrenados para dar un buen servicio a nuestros clientes es fundamental. Y por eso es, fíjate lo importante que es tenerte, Karen, porque tú eres el vivo ejemplo de una capacitación constante y un entrenamiento es no solamente fundamental en la movilidad social, tú como educadora lo sabes, sino también para poder dar un servicio de calidad, aunque el negocio donde tú estés cambie de un día para otro. Porque la pandemia nos enseñó eso, que nuestra realidad cambia de un momento a otro, no es seguro lo que tenemos en función, porque hay factores externos que nos pueden afectar. Llegó para ti, Karen, entonces la certificación y entonces ya inició, y podemos decir que en ese momento iniciaste formalmente en los bienes raíces. ¿Crees que haya sido así? Sí, porque fue cuando ya empecé a avisar a la gente y aunque como tú lo dijiste hace rato, aquí no puedes decir ya lo sé todo, Sí, porque claro. cada día te cambian las reglas en todo sentido, ¿no? Sí. Entonces, te cambia, yo cada casa es diferente, cada propiedad. Te pueden dar a vender dos casas igualitas en el mismo fraccionamiento, pero al tener propietarios diferentes tienen una historia diferente. A Claro, una le dieron mantenimiento, a la otra no, una sí le escrituraron, la otra no, a una le hicieron modificaciones, a la otra no. Y todo eso cambia todo el proceso que tú vas a realizar. Entonces, de repente era como, bueno, ya sé, ya domino esto. Y me llega una casa con 5 propietarios. Dios oh, mío, por y eso Dios. se Casi hace, ni ¿no? se da en Y el luego, negocio. ya lo domino y de repente, pues esta que es producto de una herencia. Entonces, Sí. todo eso te hace que tienes que estar en continuo crecimiento. Y algo, súper bienes raíces que quiero comentarte, el Sí. crecimiento no es solamente en la parte profesional como Ujú. asesor inmobiliario, ¿no? Tú me lo dijiste al principio. Hoy queremos conocer como también qué pasa en la parte humana. Claro. Y fíjate que en esa parte humana, yo era maestra, era Ujú. directora, era capacitadora y me volví alumna. Entonces, de Es repente verdad. empecé a tomar un rol diferente, en donde ya no era yo te digo lo que sé para que tú lo hagas, sino era díganme qué saben para que yo lo haga, ¿no? Y ahí llegó en un momento muy bueno para mi vida un libro que Karim nos recomendó, Ujú. que se llama El Club de las 5 de la mañana. Ok, Y sí, lo entonces yo conozco. ahí me di Ujú. cuenta de que tenía que hacer un cambio total en mi rutina para poder darle el lugar que le tocaba a esta nueva labor que yo había decidido hacer sin descuidar mi relación de pareja. Te platico que pues estoy casada con un hombre maravilloso, tenemos 46 años de casados y, Excelente. y para mí era importante seguir manteniendo esa buena relación, Claro, claro. seguir trabajando, no descuidarlo. Y también la parte de la familia. Entonces, con este libro pude dedicarme tiempo para mí, para yo seguir creciendo, para yo cuidarme. Yo creo que algo que todos tenemos que hacer independientemente de la labor que realicemos, pero mucho más en este caso, si somos alguien que da un servicio, es cuidar de nosotros, Por comer supuesto. bien, dormir bien y ejercitarte para que cuando llegues a atender a la gente, llegues al 100%. Entonces, este libro me hizo cambiar, revolucionó mi vida. Y entonces me aprendí a organizar de una manera diferente para realmente que mi labor inmobiliaria tuviera su lugar importante sin dejar a un lado lo demás. Este punto se me hace sumamente revelador, Karen, porque yo quiero pedirte tu opinión en lo siguiente. Parte como asesor inmobiliario nos dicen una gran promesa.
vas a poder tener más tiempo y un mayor recurso económico, ¿no? A diferencia tal vez de otra actividad económica donde sabemos que le dedicamos tal vez más tiempo y muchas veces sentimos que no tenemos la remuneración, el ingreso suficiente para llevar a cabo nuestras responsabilidades que tenemos en la familia y como individuos. Desde tu perspectiva, ¿crees que como asesor inmobiliario, el sector inmobiliario, te ha cumplido esa gran promesa a ti como persona? Ahora sí, pero al principio no, porque no sabía organizarme. Y Ok, entonces me sentía abrumada. ¿Qué es un ticket hotelero? Permíteme explicártelo. Toda la propiedad del terreno fue montada en un fideicomiso. Después, ese fideicomiso se encargará de que se lleve a cabo filia hotel. No te estamos vendiendo un departamento, es decir, no estás comprando 4 paredes, no estás comprando un cuarto, el 203, estás comprando un porcentaje de participación accionaria. Es decir, tendrás una escritura pública que avale que eres socio del hotel, eres dueño del hotel. Claro, en el porcentaje que tú decidas. Esto te permitirá después recibir rendimientos por ese porcentaje que tú tienes de participación accionaria sobre el hotel. Una vez que esté construido Filia Hotel, un operador de calidad mundial operará el desarrollo. Ese operador rentará noches vacacionales a los huéspedes, después de ahí deducirá costos y gastos y las utilidades serán distribuidas a cada uno de los accionistas o participantes en porcentajes dependiendo del porcentaje que tengan. ¿Cuál es la ventaja? Que al ser dueño de un ticket hotelero, tú eres dueño del hotel y recibes rentas, recibes dinero sin preocuparte por la operación del hotel. Porque ujú, todo el día estaba haciendo cosas de lo inmobiliario. claro. Pero ya una vez organizada, sí, sí tengo más tiempos. ¿Qué me gusta del sector inmobiliario? Que yo puedo decidir mi horario Ujú, y que además yo puedo decidir qué días trabajo y qué días no. Si de claro. repente hay algún evento familiar o hay alguna cosa importante con alguna amistad o algo así, yo puedo decir, este día no hago citas y Sí. lo dedico para la familia o los amigos y organizo mis citas en el resto del tiempo. Y como tú organizas tu agenda, puedes dejar libre el tiempo para la comida, puedes dejar libre el tiempo para irte a una ida al cine, a un café, porque eres dueño de tu agenda. Y tú decides, yo voy a empezar a trabajar a tal hora y voy a terminar a tal hora, aunque no falta el que de repente tienes algún cliente que te escriba muy temprano, porque Sí. si no, ya me voy a ir a trabajar y se me olvida, o que cree, apenas vengo llegando y son de la noche, ¿no? Pero es como, no es el pan nuestro de cada día. Entonces, Claro. en esa parte, ahora sí, pero al principio no. Al principio no. Cuando tú recibes algún colega novato, ¿no? Que quiere también experimentar un cambio en sus actividades, cuál es el primer consejo que tú le das cuando recibes a alguien nuevo en tu equipo? Bueno, el primer consejo que yo les doy Sí. siempre es que recuerden que ellos tienen que ser primero, Ok. que ellos llegaron a este mundo, todos llegamos a este Ujú, mundo siendo nosotros. ujú. Con el correr del tiempo empezamos a ser hijos, a ser pareja, Es a ser verdad. papás y nos olvidamos de nosotros. Ujú. Pero al final, nosotros somos esto. O sea, este cuerpo que cada uno tenemos es el vehículo con el que vamos a transitar por esta vida. Si yo lo cuido, mi tránsito va a ser placentero, va a Ujú. ser ágil, va a ser fácil. Y para cuidarlo, lo que te decía, comer bien, dormir bien y ejercitarme. Entonces, deben recordar que ellos son en primer lugar. En segundo lugar, les pido que trabajen su relación de pareja, porque cuando tú estás bien, tu relación de pareja está bien, tu relación de familia está bien y sales al mundo a ser un asesor inmobiliario que se puede dedicar y concentrar al 100% en lo que está haciendo porque lo demás está bien. Si eso no lo tienes bien, tú llegas con tu cliente y estás preocupado porque te peleaste en la mañana, porque Sí. tienes esto, y entonces el cliente te está hablando y tú no lo escuchas, pero cuando tú te trabajaste a ti mismo,
tu relación de pareja y de familia, le das lo mejor de ti a cada uno de tus clientes. Definitivamente. Karen, este último punto a mí se me hace sumamente interesante porque no, lo dijiste extraordinario. Me gustó mucho porque dices, no puede ser hijo, no puede ser esposo, no puede ser padre, no puede ser eso inmobiliario si estás mal, ¿no? O sea, te quita completamente lo demás, o sea, lo puedes hasta perder en determinado momento si tú no estás bien. Y este se me hace un extraordinario consejo. Primero, eres tú para que puedas ayudar a los demás. Siempre esta analogía, insisto, me gusta y tú lo explicas muy, muy bien, porque es como cuando te dicen en el aeropuerto, ¿no? Si va a pasar algo, ponte tú primero la mascarilla para que le ayudes a alguien. Y Si no, al no se otro. puede, ¿no? Entonces es algo que la vida nos empuja. Karen, entonces hiciste una transición de la educación a eso inmobiliario, te capacitaste, conociste el negocio, la esencia del negocio, te sigues capacitando. Pero llega un momento en estos poquito más de 4 años de tu carrera inmobiliaria donde empiezas a consolidarte porque ya tienes tus clientes, porque ya tienes un nombre dentro del sector, porque ya los colegas te reconocemos como una persona que sabes del negocio y que puedes ayudar a otros con esa experiencia. Entonces llega un momento donde le vamos a llamar una consolidación como profesional, aunque el camino, hablábamos, pues todavía hay un gran trecho por recorrer. Y en esta consolidación llega algo muy bonito que cuando yo lo vi me dio un gusto tremendo, que es un incentivo a la inmobiliaria que lleva tu nombre. ¿Por qué se me hace muy bonito? Porque cualquier cosa que lleva tu nombre deja un legado, ¿no? Decimos, una calle, el nombre, que lleve tu nombre, tu calle, que te hagan un monumento, un platillo que lleve tu nombre, es decir, deja un legado. Tú estás dejando un legado hoy, no solamente como profesional inmobiliario, sino para los demás que hemos seguido tu trayectoria. Primero, cuéntanos, ¿cómo llegó la invitación a ese incentivo? Es decir, ¿qué hiciste primero para que te tomaran en consideración en este punto? Bueno, yo creo que el hecho de que cuando yo hago algo, cuando me convenzo de algo y me comprometo con algo, lo hago con pasión, lo hago Ujú, dando lo mejor de mí. Claro, como todos me equivoco en el camino, pero trato de, ok, me equivoqué, aprendo de esto y lo voy cambiando. Entonces, Karim se ha dado cuenta de pues todo el proceso que yo he llevado a lo largo del camino. Me decía, Karen, atrévete, hazlo, vas a aprender en el camino, tienes a todo este equipo detrás. Y tuve la oportunidad de platicar con él y hablamos acerca de reclutamiento. Entonces, para mí fue una sorpresa cuando en ese taller de red, en esa reunión de un lunes, ujú, Karim dijo que a ese reto le iba a lanzar un reto de reclutamiento y que le iba a poner mi nombre por una anécdota que yo le había contado de una ok, asesora que reclutaba 2 propiedades a la semana. ok. Y entonces, A ver, te voy cuando a yo... interrumpir aquí tantito. A ver, o Ajá. sea, a ver, ¿tú no sabías que le iban a poner ese nombre? No, yo Ah, no yo pensé sabía. que lo habían negociado No, anteriormente. Ok, hasta ese momento que él dijo, voy a lanzar un ok, reto ok. de reclutamiento Sí, ajá, y le voy a poner el nombre de Karen Liz, ok, porque ella me inspiró por el reto con una sí, anécdota que me contó. claro, Entonces yo dije, ay Dios, ¿no? Karen Liz. Y entonces, cuando él dice, el reto va a consistir en 2 meses de captaciones, por lo sí, menos 8 propiedades, y en publicar 60 días, que eso como que a todo el mundo se le pasó de sí. largo. Entonces yo dije, híjole, es que si se va a llamar Karen List, yo no puedo no alcanzar el reto. Ah, Entonces buen ahí punto. empecé a hacer Ujú, una serie de actividades, de cambios, para ujú, yo poder tener un inventario y cubrir lo que pedía el reto y si se podía más, y a claro, publicar mi diario. Entonces logré 2 meses de publicaciones diarias, aprendí a hacer videos, a editarlos, bueno, a hacer mil cosas para que cada sí, día fuera algo diferente. Y eso me dio visibilidad y claro, eso me ayudó
a que la gente me contactara, porque ni siquiera me puse a hacer llamadas super bienes raíces. La Ujú. gente me empezó a contactar a partir de que Eso es lo yo mejor. esa actividad. Y entonces, pues logré el reto, ¿verdad? Y además Claro. me sentí muy honrada de que se lo hubieran puesto, muy contenta porque a lo largo de esos 2 meses muchos asesores me escribían para Ujú. decirme, Karen, voy en el camino, ya lo estoy logrando, ya lo alcancé. Entonces se vieron motivados y recientemente tuve la oportunidad de agradecerle a Karim eso y decirle que a veces no nos damos cuenta de cuánto podemos influir en alguien con un detalle como ese, porque eso Ujú. lo que hizo fue no solo que me dio reconocimiento, sino el que me dio el impulso y la motivación. Y te cuento que pues en los 4 años anteriores yo no había tenido las captaciones que he tenido ahora. El otro día capté 12 propiedades, ¿no? Entonces, 12 propiedades. realmente ¿En cuánto tiempo? en un día, en ¿En un un día. día? Cuéntanos eso, ¿cómo fue? Eso es muy interesante. Eso fue un cliente que ¿Ok? me llegó además recomendado. Ujú. Cuando me lo recomendaron, Karen, puedes atender a este cliente que está en Toluca, le dije que sí. A la hora de platicar con el cliente, perfilarlo y demás, me dice, pues tengo 12 propiedades en esa misma colonia. Entonces, pues me pareció muy bien todo lo que tú me estás diciendo y adelante. Entonces capté 12, es Excelente. mi No, récord de captación. nada más hiciste el trabajo de un año en un día, ¿no? Básicamente en ese punto. Igual para las personas que tal vez no están tan relacionadas en el sector inmobiliario, captación nosotros como asesores inmobiliarios hacemos como dos trabajos, ¿no? Primero, la captación de propiedades, es decir, un inventario que vamos a comercializar, ayudarle a un propietario a comercializar justamente su vivienda, su departamento, su bien raíz. Y por otro lado, el cliente final, que va a ser el inversionista, a cuyos objetivos pues les puedan brindar esa atención en función de su inversión tal cual, ¿no? Entonces, digamos que atendemos esos dos frentes en esa intermediación como expertos y pues Karen hizo un trabajo que es complicado, o sea, la realidad es que si usted ha intentado ir a hacer captaciones, es complicado. Yo siempre digo que llega un momento donde el asesor inmobiliario, yo creo que estás de acuerdo conmigo, Karen, es psicólogo, arquitecto, diseñador, carpintero, ebanista, es muchas cosas Consejero matrimonial a veces. con matrimonial. ¿Y por qué les comento esto que parece a modo de broma? Pero es verdad, porque volvemos al tema de la preparación. Para que una persona pueda tener una charla con cualquier persona de algún tema, es un asunto de preparación, de poder leer, de poder conocer, pero sobre todo de ser empático. Y aquí, Karen, porque muchas veces, ya y en nuestra sociedad, donde el tejido social parece que cada vez se rompe más, es bien difícil confiar en el de al lado, es bien difícil abrirse, es bien difícil muchas veces salir a la calle. ¿Cómo, tú que estás en educación, cómo trabajar este tema de la empatía sin perder lo que está pasando en la realidad? ¿Tú cómo ves este punto? Pues fíjate que yo creo que algo importante y que no nos enseñan es la parte de escuchar. Ujú. Entonces, si tú te das el tiempo para escuchar a tu cliente, para escuchar a la persona que tienes enfrente, antes de tú decir, todos consideramos que tenemos muchas cosas que decir, que son importantes, que son valiosas y queremos que el otro las sepa. Pero si nosotros nos damos el tiempo de poder escuchar a la gente, te dicen muchas cosas, Juan Carlos. Tú lo decías, como decías, un poco en broma, pero la realidad es que nuestros clientes llegan a confiar tanto en nosotros y a contarnos tanto cuando ven esa empatía. ¿Por qué? Porque ven a alguien que los escucha, ven a alguien que se está interesando realmente por ellos. Y entonces empiezan a platicarte cosas que a veces no platican con su familia. Hay algunos Sí. temas que en México consideramos como tabús o como temas de mala educación, ¿no? Como platicar Ujú. de dinero.
¿no? O sea, dicen, no, no digas cuánto porque es falta de educación, no preguntes, pero a ti te cuentan cómo están sus finanzas, cuáles son sus sueños, qué han logrado, qué no han logrado, cuáles son sus frustraciones. Entonces, creo que para empezar con esa empatía, pues tenemos nosotros primero que guardar silencio y escuchar al otro. Y lo otro que decías tiene que ver con la confianza porque pues sí, ciertamente salir a la calle a veces es difícil y para los asesores también, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo soy una persona católica, creyente en Dios, Ujú, y bueno, en primer lugar, pues confío en Dios. En segundo lugar, confío en que voy a hacer las cosas de manera que sean seguras, ¿verdad? No voy a ir a una colonia alejada, rara, yo sola a las 10 de la noche, ¿no? claro. Este, pues voy a dar las citas y todo eso en horarios prudentes. Siempre tengo la fortuna de que Pedro, mi esposo, me acompaña, entonces pues vamos juntos y confiar en los demás. Y si tú empiezas haciendo este perfilamiento, porque el lead te va a llegar y lo primero que tienes con él es una llamada, Ujú. y lo empiezas a escuchar y empiezas a preguntarle, pues tú te vas dando cuenta un poco de cuando te está hablando, qué tanto es una persona formal, es una persona con la que te puedes fiar, o de repente te dice cosas raras, entonces como que ahí dices, bueno, aquí voy a tener más cuidado, en fin. Entonces creo que sería esa parte de la escucha y la confianza. Excelente. Sí, la realidad es que, dice un compañero nuestro, ¿no? Convierte a tus clientes en tus amigos y van a generar esta inercia. La confianza es importante, la empatía es importante, preocuparse por el prójimo tiene que ser genuino, porque el negocio inmobiliario es un negocio de personas. Sí, comercializamos con inmuebles, tal cual, pero lo hacemos a través de personas y tiene que ser un negocio transparente en ideas, en sentimientos, pero también muy claros al momento de poder negociar y generar esa inercia de confianza mutua, ¿no? Que bien lo comentas. Karen, hace tiempo yo recuerdo que estaba yo por ahí por el centro, en el Munal, y te mandé un mensaje porque había una exposición de un señor llamado Germán List. Tu apellido no es tan común, ¿no? Y yo dije, ah, caray, a ver, esto me suena. Queridos inversionistas y colegas, esta era una exposición que se presentaba justamente en el Museo Nacional de Artes, bueno, el MUNAL, que se enfrente, aquí en Ciudad de México, frente al Palacio de Minería, en la Plaza Miguel Tolsa, sí, en la Plaza Tolsa. Y me dice Karen, sí, es mi abuelo, ¿verdad? Una grata sorpresa, Karen. Cuéntanos un poquito esa anécdota, porque además tienes entonces llevas en el ADN parte de un artista. Cuéntanos cómo fue esto. Bueno, pues te cuento que mi abuelo fue fundador del movimiento estridentista, Ujú, que fue un movimiento, así como lo dice su nombre, estridente, y ujú, fue un movimiento que abarcó música, pintura, película, escritura, muchas cosas. ujú. En especial mi abuelo fue representante de la parte literaria. Ok. Entonces, él era escritor, era Ujú. poeta, él trajo el Teatro Guiñol a México Ok. y fue una persona que rompió paradigmas, que siempre Ujú, hizo las cosas diferente y pues eso es algo con lo que creces, ¿no? ujú, Conviviendo con él, aprendes a ver las cosas distintas. Te platico que, pues a mí también me gusta la parte de la escritura. ujú. Acabo de terminar una novela y estoy ¿En en serio? proceso de ver la parte de la publicación. Wow. Ajá. Sí, ya luego te contaré. Y entonces ese atreverme a hacer cosas, el haberme Ujú, atrevido a entrar ahí adentro ujú. viene de eso, de Ok. atreverte a hacer, cosas. Y te voy a decir, la parte de la pasión con la que hago las cosas, mi abuelo me contó una anécdota, que Ujú, cuando él era niño, ujú, mataron a los hermanos ujú, Cerdán. Y entonces, pues los papás fueron a la escuela a recoger a los hijos y a resguardarse en sus casas, porque pues no sabían qué iba a pasar. Y su mamá, mi bisabuela, lo llevó a él y a sus hermanos a ver a los hermanos Cerdán muertos en la calle. Y les dijo, así es como se debe vivir. Debes ser capaz de morir por tus ideales. Y wow, qué entonces mi fuerte. abuelo siempre fue una persona que luchó por sus ideales contra todo. Y eso lo aprendimos. El algo quieres, pues lucha por eso, ¿no? Qué bonita anécdota, Karen, de verdad.
nos vamos a quedar con esto, vamos a cerrar esta excelente charla con esta reflexión. Si tú quieres algo, hay que pelearlo con los ideales, perseguir los sueños. No, no, lo único que cae del cielo es la lluvia, pero y aún así hace florecer la vida. Karen, qué bonita anécdota esta última y agradecerte muchísimo tu tiempo por estar en Campeones Inmobiliarios y compartir con todos nosotros tu experiencia en el sector y un poquito, porque yo sé que va a haber más de uno que va a estar muy motivado con tu historia y que va a querer estar y que le va a dar más ilusión todavía estar en el sector inmobiliario y también más de uno que va a querer trabajar contigo, pero para que esto suceda, compártenos por favor, Karen, tus redes sociales, tu número de contacto, si algún inversionista que nos está viendo está en esta zona del Estado de México, Toluca, Metepec, tal vez Sinacantepec, no sé, de esta parte del Valle de Toluca, que esté por ahí, contáctese con Karen, la realidad es que va a tener las mejores experiencias profesionales, pero ¿cómo llegamos contigo, Karen, tus redes sociales y tu número telefónico? Claro que sí, en Facebook pueden encontrarme como Karen List by IAD ¿Ok? y mi teléfono es 722-160-4141. Perfecto. Aquí pueden ver tanto las redes sociales, aquí se las estoy poniendo en la pantalla, tanto las redes sociales como el número telefónico de Karen. De todas maneras, les voy a dejar en la descripción de este podcast también sus datos de contacto de Karen List para que usted pueda echarle una llamadita, platicar con ella cómo funciona el sector inmobiliario, si usted requiere de un asesoramiento para la renta, la venta o la adquisición de alguna propiedad. Por supuesto, Karen List es la indicada. Mi querida Karen, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en Campeones Inmobiliarios, por compartir tu experiencia y pues ha sido sumamente grato tenerte acá. Pues muchas gracias, Superbienes Raíces, por esta invitación. También para mí fue muy grato poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Y a usted, querida audiencia, inversionista y colega asesor inmobiliario, los invito a suscribirse al canal de Campeones Inmobiliarios, activen la campanita para que les llegue la alerta cada vez que nosotros tenemos un episodio justamente en Campeones Inmobiliarios. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana en Campeones Inmobiliarios. Hasta luego.